Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia PSU y en esta ocasión trabajaremos en las transformaciones culturales de nuestro país a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La clase pasada en gran medida trabajamos la sociedad finisecular y el tema del parlamentarismo, este nuevo sistema de gobierno después de la caída de Balmaceda desde el año 1891 hasta el año 1925. Analizamos las virtudes del parlamentarismo, la continuidad y estabilidad, el equilibrio entre la sociedad y lo militar, el juego constante entre oposición y gobierno, cómo funcionaba el sistema representativo y también cómo se respetaban las libertades públicas, y abordamos los defectos que también fueron considerables, como cierto la inestabilidad ministerial por esta rotación, las prácticas parlamentarias como la obstrucción o el voto de censura, cómo la oligarquía se consolida como clase dominante dentro del parlamentarismo y también cómo esta oligarquía y este sistema parlamentario no logró solucionar de buena forma las diferentes demandas sociales como en la cuestión social. Entonces, los aprendizajes de hoy día son los siguientes. Comprender las transformaciones sociales, culturales y urbanas del periodo finisecular en Chile, siglo XIX finales y comienzo del siglo XX, y analizar las causas de la crítica social y política al parlamentarismo nacional. Fue muy criticado el parlamentarismo en este periodo histórico. Acá les dejo la pregunta oficial PSU que quiero que puedan analizar, que tengan su respuesta cuando lleguemos al final de la presentación. En gran medida esta pregunta está orientada al tema cómo era la sociabilidad y la vida cotidiana de nuestro país aproximadamente en el año 1920. Entonces, lo de hoy será vida urbana en nuestro país, formas de sociabilidad en Chile, el ascenso de la clase media y también trabajar y profundizar lo que ya abordamos con la crisis del centenario en 1910. Contexto y definición de la vida urbana. Tenemos en mente lo siguiente: Chile en lo político había cambiado mucho durante el siglo XIX, de un gobierno conservador a una época liberal y después a una época parlamentaria. También la sociedad y la vida urbana y también la vida rural fue cambiando de forma significativa por el avance del proceso histórico y también por el avance de la sociedad en general. Entonces, desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, Chile entró en una vía profunda de transformaciones sociales que en gran medida estuvieron orientadas a los sectores medios que estaban surgiendo y también los sectores populares. Y también nuestro país sufrió un proceso de modernización urbana por su aumento en arcas fiscales también provenientes del norte. Acuérdense que la modernización urbana de nuestro país es de forma incipiente, no lo podemos comparar con una modernización europea en 1920. Entonces, gracias a este auge económico que había vivido Chile por el tema del salitre, empiezan los grandes ciclos y movimientos migratorios que ustedes ya conocen, son principalmente donde están las fuentes de trabajo. Y la fuente de trabajo en Chile en 1920 y en el 2020 en gran medida están las zonas urbanas, que en esta época en específico, 1910, la vida urbana era mucho menor que la vida rural. Entonces, la vida urbana concentraba actividades industriales y concentraba mayor trabajo, mayor calidad y mayor remuneración. Entonces, esta vida urbana en nuestro país, que principalmente eran las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción o las capitales administrativas de cada región, lentamente van viviendo un proceso de urbanización que en Chile no se había vivido. Chile siglo XIX completo en gran medida era un Chile rural. Chile comienzos del 20 lentamente con este boom y esta explosión demográfica y este avance migratorio empiezan un proceso de urbanización, ya que las ciudades empiezan a crecer de forma exponencial y se tienen que preparar para la llegada de diferentes personas que van llegando de diferentes zonas de nuestro país. Entonces, estas ciudades como Santiago, Valparaíso principalmente, tienen que implementar servicios para intentar modificar su imagen tradicional y para estar en la vanguardia y ser una ciudad urbana.
servicios como agua potable, alcantarillado, que en la actualidad son servicios muy pero muy básicos. En esta época esos servicios eran para las personas privilegiadas. Entonces, esto empieza a potenciar este proceso de modernización y urbanización. Y como todo en nuestro país y como todo en la vida, tiene una doble cara, un proceso urbano importante y un proceso que es todo lo contrario, un contraste en el proceso de modernización donde algunas ciudades, principalmente de la zona sur, centro-sur, no alcanzan este proceso de modernización como lo alcanzó Santiago o Valparaíso. Tenemos en mente que en la actualidad y también en esta época de 1910-1920, la migración se provoca por muchos factores, ¿cierto? Hay migración política, migración económica, migración religiosa, por fuerza mayor, por un tema bélico. En este caso, en gran medida en nuestro país, la motivación que tenían las personas para migrar era para conseguir una mejor calidad de vida que se podía evidenciar y graficar por un mayor acceso a recursos económicos. Entonces, eh, las condiciones de vida en el campo chileno como punto número uno eran bastante precarias y las personas preferían migrar a la ciudad para encontrar una mejor calidad de vida. También, lentamente, con esta migración a las zonas urbanas y también por este avance científico y tecnológico, la esperanza de vida empieza a mejorar de una forma bastante limitada, ¿ya? Tengamos en cuenta que la esperanza de vida de esa época no se puede comparar con la esperanza de vida de la actualidad. Quiero que investiguen cuál era la esperanza de vida en Chile en 1920 y que la puedan comparar con la actualidad, ¿ya? Eso es tarea para ustedes. Y por último, las ciudades viven un proceso de expansión y ofrecen posibilidades de trabajo. Obviamente, va creciendo la población y por ende van creciendo los servicios y se van ofreciendo más trabajos y también la demanda de trabajos aumenta. Más empresas, más trabajos, más personas que buscan trabajo. ¿A dónde van estas personas que migran, que tienen una mejor esperanza de vida, que se van del campo por los diferentes problemas y que buscan mayor trabajo? Van principalmente a las zonas donde existen trabajo en Chile en 1910-1915. Ya lo mencioné. Santiago por ser la capital de nuestro país. Valparaíso por ser el puerto más importante de América del Sur y Concepción por ser la segunda ciudad más importante de nuestro país por el auge industrial de forma muy incipiente y también por el tema pesquero y agrícola. También otro punto y foco muy importante en 1910 y también en 1920 es la gran gente que migra desde la zona centro-sur a la zona norte por el auge del salitre que todavía seguía predominando en Chile. Acuérdense que el salitre empieza a decaer después del año 1929. Existen diferentes efectos positivos y efectos negativos de las migraciones, ¿cierto? En 1905 había un efecto positivo porque había mayor mano de obra, tenían una mejor calidad de vida, se aumentaron los servicios, pero también está la otra cara de la moneda que serían los efectos negativos de las migraciones, ¿cierto? Las migraciones llegan de forma muy exponencial, como ya lo comenté, y empiezan a aumentar las problemáticas que ya existían en esos territorios. Por ejemplo, el tema de la cuestión social, ¿cierto? Estos temas de salubridad, temas higiénicos, temas de mortalidad infantil, temas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las aristas donde se puede evidenciar la cuestión social en nuestro país, ¿ya? También esto generó un impulso en el proceso de urbanización, que también, como ya lo mencioné, tiene una doble mirada. Una mirada positiva de la urbanización, que aumenta el tema laboral y el tema de servicios, y una mirada negativa que potencia las problemáticas que ya existían en Chile. Acuérdense que en 1910 estaba el sistema parlamentario que trabajaba para la élite, no trabajaba para solucionar las problemáticas de la cuestión social. Ejercicio. A fines del siglo XIX, las ciudades chilenas comenzaron a crecer de forma explosiva, tengamos en mente esa parte, producto de la afluencia masiva de los peones rurales a los centros urbanos. En términos de problemas sociales, clave de la respuesta, ¿qué efectos tuvo este proceso migratorio en las ciudades? Vamos desde la 3, 2 a 1, ¿ya? 3. Trajo consigo insalubridad y proliferación de enfermedades efectivamente.
hubo mayor problemas higiénicos y las enfermedades empezaron a duplicar, triplicar, cuadruplicar. Era más común que se transmitían enfermedades en esa época por los problemas de la cuestión social. 2. Devino un hacinamiento y precarias condiciones de vida. Hacinamiento es un problema social característica de la cuestión social. Entonces la 3 y 2 y 1 provocó el desarrollo de las empresas constructoras. Nada que ver, está orientado al ámbito de vivienda y el ámbito más económico que social. Por eso la alternativa correcta es E, solo 2 y 3. Tenemos en consideración la situación que vivía nuestro país en 1910-1920, el tema de la urbanización, de la modernización, de la migración campus-ciudad, principalmente a la zona centro y a la zona norte, y también las diferentes problemáticas de la cuestión social que afectaban a los sectores populares. Eso lo vivía una parte de la población. Otra parte de la población que era más minoritaria era la oligarquía. Tenemos en mente que la oligarquía en esta época gobernaba la política de nuestro país gracias al sistema parlamentario. La oligarquía lentamente empieza a implementar nuevas formas de sociabilidad entre ellos. Principalmente estas formas de sociabilidad estaban determinadas por Europa Occidental y también por Estados Unidos. Esta influencia occidental en gran medida empieza a afectar al estilo arquitectónico, a las construcciones que se empiezan a aplicar en nuestro país, principalmente por las personas que tenían capital, los oligarcas, también por el tema de la moda, ¿ya? Donde la moda en las mujeres principalmente y también los hombres empieza a ser influencia francesa y también diferentes lugares de encuentro para sus reuniones para trabajar diferentes temáticas o conversar diferentes temáticas contingentes de la época. También esta oligarquía chilena empieza a gastar en diferentes bienes suntuarios, ciertos bienes lujosos que provenían principalmente de Europa Occidental y dar a conocer su poder adquisitivo. Empiezan a inyectar recursos en renovación tecnológica y también en inversiones industriales para dar a conocer su gran poder económico en nuestro país. Tenemos entonces en mente que la oligarquía, en sus formas de sociabilidad, destacaba el dinero, los recursos, la moda y la influencia principalmente europea. En el caso de los grupos populares era todo lo contrario, las formas de sociabilidad eran bastante limitadas porque los recursos eran limitados. Por eso que las principales instancias de sociabilidad de estos grupos populares estaban en fiestas que eran callejeras, abiertas y públicas, donde estaban los diferentes vicios de la población. Tenemos en mente también que después de 1910 y 20 lentamente empieza a llegar la influencia estadounidense a nuestro país. No solamente la influencia económica, sino también la influencia cultural que ha sido parte de la historia de nuestro país durante el siglo XX. Tenemos en consideración entonces que Chile en el siglo XIX tenía dos clases sociales bien marcadas, aristocracia y sectores populares. Pero a comienzos del siglo XX lentamente empieza a surgir una nueva clase social y empieza el ascenso de la clase media, que sería la clase que está entre oligarquía y sectores populares, al medio, ¿cierto? Y algunos de los factores que explican el surgimiento y el auge de esta clase media son los siguientes, ¿cierto? El aumento de la educación pública, que lentamente empieza a culturizar a la población y le da más acceso al conocimiento. La ampliación de la burocracia administrativa, donde lentamente empieza la burocracia administrativa a llegar a todas partes de nuestro país, y también la actividad comercial, que empieza a facilitar el ascenso de la clase media y que se dediquen a diferentes actividades económicas. Entonces, algunos de los integrantes de esta nueva clase social, que no estaban ni en los sectores populares ni tampoco en la élite, son los siguientes: profesionales, sectores industriales, inmigrantes principalmente, también militares de rango y algunos propietarios de tierra, pero de forma bastante reducida, ya propietarios de término medio. Entonces, la clase media empieza a tomar un rol muy importante en Chile en el siglo XX. Entonces surge esta clase media muy importante en el siglo XX en nuestro país, en las primeras décadas, y también quiere realizar un cambio en el ámbito político de nuestro país, y el gran representante de los sectores medios
y también populares es Arturo Alessandri Palma. ¿Se acuerdan de su programa de gobierno que estaba orientado a solucionar las problemáticas de la cuestión social? Era un candidato que estaba en contra de las prácticas parlamentarias, por eso que Alessandri fue como el ícono de la representación de la clase media en nuestro país con su programa de gobierno. Esto ya lo comentamos en la clase anterior, que fue muy importante también la crisis del centenario. Muchas personas estaban en contra de celebrar el centenario de nuestro país porque Chile estaba en un proceso muy, pero muy convulsionado y había muchas críticas a los gobiernos parlamentarios, ¿cierto? Había un movimiento que surge en nuestro país que estaba criticando muy fuerte para que los gobiernos parlamentarios terminaran. Por eso que surgen creaciones intelectuales y artísticas que están dedicadas principalmente a la crítica de la oligarquía y que son especialmente hechas por los sectores medios que habían surgido. ¿Qué provocó este cambio? ¿Qué provocó que las personas lentamente criticaran al parlamentarismo? Uno, la lectura de nuevas tendencias literarias, artísticas y políticas del continente europeo. Llegó influencia europea a la oligarquía y también llegó influencia europea a los sectores medios y populares donde lentamente se empieza a criticar la acción de la clase dominante en nuestro país y fue algo que afectó principalmente al sector medio, pero también influenció en una cierta medida a los sectores populares. También, como punto 2, una crítica mundial al liberalismo clásico y su despreocupación por los grupos populares. Recuérdense que estamos en el contexto casi de la Primera Guerra Mundial y se empiezan a criticar los diferentes sistemas políticos y económicos del mundo. Y el liberalismo después de la Primera Guerra Mundial queda como uno de los más importantes liderados por Estados Unidos. Y, punto 3, se publica una serie de obras de denuncia social y costumbres populares. Diarios, empiezan a surgir manifiestos que empiezan a criticar al sistema político y parlamentarista en nuestro país. Y punto 4, y el último, también se publican un conjunto de obras historiográficas que critican lo que está sucediendo en Chile en 1910 y una crítica social y política muy fuerte, ya que hay algunos de los personajes más importantes en esta época, como Baldomero Lillo y también Vicente Huidobro. Esta era la pregunta de comienzo de la clase. Durante la década de 1920, la radio y el cine adquirieron mayor presencia en la realidad urbana chilena. Los medios de comunicación se empiezan a ampliar y llegan a los sectores medios que estaban surgiendo. Estos medios de comunicación y el mayor uso del automóvil produjeron cambios en la vida cotidiana y en la sociabilidad en las ciudades de nuestro país. Las mujeres se comenzaron a cortar sus vestidos y dejaron de usar mantillas sobre la cabeza. Estos cambios en los patrones culturales urbanos en Chile se deben, entre otros aspectos, esa es la clave de la pregunta, patrones culturales. Tenemos que ver las alternativas y buscar algo cultural. E, a las manifestaciones de la grande crisis económica mundial, no, ¿ya? Porque está orientada a un ámbito más económico que cultural. D, al proceso de migración desde el campo a la ciudad, tampoco, también es algo migratorio, más económico, social que algo más cultural. C, al inicio de las exportaciones salitreras a Europa, algo económico, donde ya se exportaba salitre en el año 1880-90 a Europa. B, al legado de los movimientos independentistas hispanoamericanos es un ámbito más político, también podría ser cultural, pero está fuera de contexto porque estos movimientos dejaron un legado a comienzos del siglo XIX. La alternativa correcta es la a la penetración de las pautas culturales estadounidenses. Lentamente, después de 1920, como ya lo comenté, empiezan a llegar diferentes patrones culturales de Europa en una gran medida, pero también de Estados Unidos en nuestro país. Patrones culturales que fueron muy importantes en Chile en el siglo XX. Síntesis de la clase. Trabajamos las transformaciones culturales de nuestro país a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde abordamos el proceso de modernización y urbanización que vivió Chile, que fue muy significativo, y también abordamos el tema de la migración campo-ciudad, principalmente en la zona centro y norte, el aumento de la población urbana en gran medida,
principalmente la zona central, y también el crecimiento y la expansión de la educación que promovió la creación también de la clase media. Y trabajamos sus respectivas consecuencias, ¿cierto? Problemas sociales en la urbe, problema económico, también reflejado en la cuestión social, las nuevas formas de sociabilidad de la oligarquía y de los sectores populares que eran totalmente diferentes, y también el tema de la crítica al centenario y las nuevas creaciones artísticas donde se criticaba a la oligarquía y al parlamentarismo. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de PCU. Adiós.